Buenos días a todos ustedes, Dios me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Para mí es una bendición poder comunicar con ustedes, esperando que pues la hayan pasado bien esta semana, que estén gozando de cabal salud, que se encuentren bien y pues esperando que cualquier problema, enfermedad o necesidad el Señor la supla. Estamos viendo las epístolas de Pablo. Estamos en Gálatas, vamos a pasar al capítulo 5. Eso lo hacemos cada domingo en la mañana. Es una enseñanza bíblica, no es de que tiene que. Anteriormente se exageraba mucho acerca de que tienen que. Bueno, nos conviene, pero si queremos. Es disposición de cada quien, no es una venta de nada, no es un tratar de lavar el cerebro, como muchos dicen por ahí. Simplemente es la palabra de Dios. ¿Gusta oír? Cuando no gusta oír, está en su derecho. Respetamos la fe de quien sea, cualquier creencia. Que no estemos de acuerdo, bueno, esta es otra cosa, ¿verdad? Que nosotros sabemos, estamos seguros, cimentados en que la Biblia es la palabra de Dios y es una bendición para nuestras vidas. ¿La quiere? Bien. ¿De qué se trata? ¿Qué es la fe? Estamos viendo las epístolas de Pablo, qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de qué es la fe. Ya hemos visto que hay muchos tipos de fe. ¿Fe en qué? ¿Fe para qué? Y muchas de las veces muchos no saben dar razón qué es la fe. La Biblia nos enseña qué es la fe según su palabra. Es ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es una introducción. Voy a pedirle a Betty que nos lea esa parte para dar sentido a lo que estoy hablando, ¿verdad? Adelante. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén, gracias. La demostración de las cosas que no se ven. Tenemos fe sin ver. No necesitamos ver porque dice la palabra de Dios en un versículo que aquello que se ve, ¿para qué esperarlo? Nosotros tenemos la esperanza de lo que no hemos visto. ¿A quién? A Dios, al Padre. Tenemos esa fe y esa seguridad porque le creemos a Dios. No basta creer en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle que envió a su Hijo con esa confianza, esa seguridad de que su Hijo nos iba a mostrar el camino al reino celestial. ¿Y qué se necesita para tener eso? Buenos conocimientos. Y para tener conocimientos se necesita valor. ¿Valor de qué? De reconocer las partes que son difíciles para nosotros. Nuestras fallas, nuestros errores, nuestras faltas, para entender que la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo vino primeramente para qué? Para que entendamos que sin arrepentimiento de nuestras faltas, de todas las faltas, de nuestros pecados, aquellos que sabemos que están mal, pero aún los hacemos, eso nos lleva a entender que se necesita mucho valor. Por eso en algún lado en la palabra de Dios encontré en 1.8, para no nomás decirlo así, nos dice que esfuérzate y sé valiente, 1.8, 1.9, ¿verdad? ¿Qué es esfuérzate? No necesita que yo sea muy valiente, no necesita que sea muy bueno para pelear. Tengo que agarrar humildad y humillarme delante de Dios y reconozco que fallé, porque yo hice esto, eso es arrepentirse de corazón, para poder entender la palabra de Dios. Ahorita vamos a pasar a lo que es el capítulo 5 de Gálatas y el encabezado en la palabra de Dios. ¿Qué encabezado tienen ahí, mija? La fe que obra por el amor. En qué es Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? En las Américas, Biblia de las Américas, Biblia de Estudio, trae el encabezado de, no, es continuación de Alegoría de Libertad en Cristo, ¿verdad? Entonces, por
necesidad, no por obligación, ¿verdad? Tenemos que ponerle un título de nosotros mismos, y será la libertad en Cristo. Bueno, ya veremos. El punto es entender de qué se trata, ¿verdad? Vemos el capítulo 5, del 1 al 6, le voy a pedir a ver si que me lo lea, y después que lo lea en la versión antigua Reina Valera, que ore, y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta las Américas. Adelante, Betty. Gálatas 5 del 1 al 6 dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ah, adelante. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y por el cuidado que nos has dado de cada día, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú eres el que guía, guarda y unge y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, maestro, evangelista y misionero alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones de cada uno de nosotros, señores. Y pues, Padre, ayúdanos a entender algo y preparar nuestros entendimientos, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, deseos, enfermedades, pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, guarda, suple, consuela, guía, el que cura, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor, empezando por cada líder de familia, Señor, y seguimos a cada líder de gobierno, Señor. Padre, te pedimos pidiendo que nos sigas protegiendo y guardando, Señor, y pues Padre, nuevamente que todo sea la voluntad tuya, Señor. Tú abres las puertas que tienen que ser abiertas y cierras las que tienen que ser cerradas, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien. Perdón. Ahora vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia en las Américas. El capítulo 5 del 1 a 6. Dice la palabra del Señor así. Así que hermanos, perdón. Para libertad fue a que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. El 2 dice, mirad yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovecha. Y otra vez, testifico a todo hombre, es decir, si circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. 4. De Cristo habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. 5. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. El 6 y cerramos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que ora por amor. Bien, la fe que ora por amor. Vemos que hay una diferencia de palabras, pero no de significado. Todo va inducido o guiado a un mismo propósito. Muchas las veces o anteriormente se decía que pertenecer a alguna iglesia, a alguna religión, era para las mujeres, pero no, la palabra de Dios es para todo ser humano. Delante de Dios ni es más el hombre ni es más la mujer, ni es menos el hombre ni es menos la mujer.
ni el joven, ni el anciano, todos somos iguales delante de Dios. Y la palabra de Dios es para toda persona y que nos exhorta a que entendamos qué es la fe salvadora. ¿Por qué digo que la fe salvadora? Porque hay muchos tipos de fe, repito. Hay muchas veces pensamos, porque no entendemos o no sabemos qué es lo espiritual de Dios, a qué es el espirituismo del mundo, porque el mundo anda buscando cosas que sí existen, porque sí existen, sí las hay. ¿Hay otra cosa en este mundo? Claro que sí, no lo vemos, pero el hecho es que ahí están. Y eso podemos tomar en cuenta que lo que la Biblia nos enseña, ahí en Efesios 6:12, lo importante que es entender que en este mundo realmente no estamos solos. Hay alguien más que sabe y conoce las cosas de todas las personas, no que conozca sepa leer la mente o algo, simplemente hay seres que conocen la divinidad del ser humano y lo que el ser humano quiere. Si me lees Efesios 6:12, por favor. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra males espirituales en los aires. Amén. Vemos entonces que la Biblia nos informa, gracias, que el ser humano, no nomás los creyentes, el ser humano tiene una lucha constante contra principados, contra potestades, contra gobernadores de oscuridad, así lo dice, ¿verdad? ¿Los vemos? No, no los vemos. Están ocultos a nuestra vista, a nuestros ojos humanos. Pero el hecho es que ahí están, mucha gente anda buscando que yo soy esto, que a mí esto, que a mí lo otro, buscando cosas que no debe de estar buscando el ser humano. ¿Por qué? En la Biblia, en Deuteronomio 29:29, nos da un consejo, nos deja ver y entender qué es lo que Dios quiere realmente, lo que Dios quiere realmente que el ser humano haga. ¿Qué dicen? Si lo tiene. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Dios nos deja entender y nos deja saber que sí hay cosas, te dije gracias, mija, sí, se me olvida, que sí hay cosas invisibles que no vemos. Hay quienes andan buscándolos, cuando la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y las declaradas a nosotros son para que las pongamos por obra en nuestras vidas y nuestros hijos. Pero lo entendemos, no. Andamos buscando lo oscuro, que el bajo astral, que el alto astral y que hay esto y que sí los hay. No necesitamos que nadie nos venga a decir que lo hay, porque sí lo hay. Y aún se disfraza de ángel de luz, dice la palabra de Dios. Y sus ministros, ministros de la gracia, pero son revestidos. ¿Qué es lo que hay? El enemigo tiene un ejército más grande que cualquier ejército del mundo y sabe cómo engañar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice el versículo 1 en el capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Qué nos dice este versículo? Que somos libres, que estamos libres, que no nos sometamos al yugo de la esclavitud. ¿Estábamos esclavos? Sí, del pecado. Hay quienes siguen estando esclavos del pecado, porque no conocen la verdad. Cuando la verdad está en la palabra de Dios, ¿y qué nos dice ahí en Juan 8:32? Mira, son cosas que tenemos que enseñar y es una enseñanza, si la quieres entender, la quieres escuchar, qué bueno. Si no, no, tú sabes. ¿Qué es lo que dice? Juan 8:32 dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Cuando nos disponemos, gracias, cuando nos disponemos a querer conocer la verdad, ¿qué es la verdad? Aquello que la palabra de Dios nos enseña. Y repito, porque lo he dicho muchas veces, cuando nosotros queremos estudiar para algo,
Necesitamos consultar libros o en estos tiempos las redes sociales o el YouTube, el Google, lo que sea. Hay mucha información. ¿Por qué digo esto? Porque andamos buscando verdades que no están en la palabra. Es que los pastores es que todos los líderes somos seres humanos y somos falibles. Todos fallamos. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, no pongan la vista en el hombre, ponla en el Señor, allá arriba, donde está Cristo sentado, donde está el Padre. Allá pon la vista, no en el ser humano, porque el ser humano te va a fallar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice según de Pedro 2:19? Dice la palabra de Dios, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ah, gracias. ¿Por qué? Porque hay engañadores que te someten y ya has conocido la palabra de Dios, que era lo que le pasaba a los Gálatas en Galacia. Ya sabían que en Cristo y que no deben de estar bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no quita la ley, pero vino Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y cumplió la ley, no la anuló, ahí está la ley cumplida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué necesitamos? Disponernos a dejar todas esas cosas atrás, no que se nos quite lo humano, pero si somos hijos de Dios, si decimos que conocemos a Cristo, aquellos que decimos que somos cristianos y pensamos y tenemos en mente otra cosa, cuidado, no quiere decir que podemos pecar libremente al estar bajo la gracia. Quiere decir que debe haber un fruto en cada creyente en un nuevo nacimiento, que te limita si tienes el Espíritu de Cristo en ti, el Espíritu Santo de Dios en cada creyente, nos detiene, nos limita. ¿Sabes qué? Tú sabes lo que es bueno y no lo estás haciendo. Inclusive hay un versículo en la Biblia que dice, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, no me acuerdo realmente, ¿está en Romanos? Me parece, no, en Pedro, no me acuerdo, bueno, búscame, sí, por favor. Santiago 4:17. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y así dice, háblamelo de la Biblia. Dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gracias, amiga. Aquellos que hemos entendido la palabra de Dios, no es para mujeres como antes se creía cuando era macho el hombre. Yo soy el macho. Que se carguen todo, si eres macho, porque a los animales machos se les carga todo el peso del trabajo. ¿Y qué es lo que pasa cuando no nos doblegamos? Porque simplemente yo soy bien hombre, o yo soy muy valiente, o yo soy alguien muy importante que a mí se ven. No. La palabra de Dios nos enseña que debe haber humildad y disposición de querer aprender. Hay gente muy estudiada en muchos ramos, pero ignorante de lo espiritual, verdaderamente del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios. En lugar de andar buscando aquí abajo en lo oscuro, busquemos arriba donde está la luz, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada persona creyente y aún aquellos que le piden ayuda. Él no es vil para no prestarle ayuda a aquel que no es creyente. Le ayuda, le suple, le dice, yo soy tu Dios. No, es que yo no, es que yo nada más. Es que necesitamos dejar ese orgullo, esa vanidad, ese egoísmo, doblegarnos tantito y entender que en este mundo hay un enemigo poderoso que nos ataca en muchas maneras. ¿A quién? A todo el ser humano, pero más al creyente, por tener esa fe, esa confianza. Pero si eres creyente verdadero, tienes el escudo de la fe que te protege de esos dardos de fuego que te tira el enemigo para dañarte. Hay gente que es usada por el enemigo, inclusive tiene sus ejércitos, usa gente para buscar dañarte, con mentiras, con cosas que dicen, ¿hay brujería? Sí, sí hay brujería. ¿Hay hechicería? Sí, sí hay hechicería. ¿Hay espíritus inmundos? Sí, sí hay espíritus inmundos. ¿Hay demonios? Sí, sí hay, que el Señor los reprenda. Por eso es necesario que entendamos que debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores que te están diciendo, ¿tú crees eso? No, hombre, ¿te crees de eso?
y ponen sobre de aquellas personas como los Gálatas, algo que no es realmente verdadero de la palabra de Dios, que dice ahí en Hechos 15:1. Dice la palabra de Dios, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Por eso dijo Pablo acá en Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os aprovecha de nada. ¿Por qué? Porque es por fe. ¿Qué dice? Tengo aquí Gálatas 2:11 al 14. No, Gálatas 2:11 y 14. Gálatas 2:11 al 14. Dice la palabra de Dios, empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como de los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Hasta ahí? Vemos entonces que no nomás es los Gálatas, sino aún Pedro, ¿verdad? Todavía Pedro aún tenía miedo, Pedro. Ya hemos sabido cómo era Pedro, por eso no quiere decir que no lo entendía. Lo arrependió Pablo, sí le llamó la atención, cómo tú siendo judío, porque a la iglesia primitiva era de judíos y de gentiles. Entonces querían obligar a los gentiles al rito de la circuncisión. Pero una cosa es Israel, una cosa es la ley y otra cosa es la gracia, los gentiles. Dios sabe cómo hace todas sus cosas y de cómo las maneja, pero eso no nos debe de llevar para caerle bien a alguien o por miedo dejar la palabra de Dios a un lado porque es más peligroso hacerlo, quitarte esa protección, porque aún nosotros debemos entender que el enemigo, que el Señor lo reprenda, está sometido al Señor. ¿Dónde lo dice? Ahí en, ¿qué es? Mateo 4:10. En Mateo 4:10, y pongamos atención porque es necesario que entendamos en las tentaciones de Cristo. El Señor también quiso tentarlo, no respetó. ¿Qué dice? Mateo 4:10 dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién? El enemigo. ¿Es poderoso? Sí, pero nosotros pertenecemos al Todopoderoso, aquel que tiene todo el poder. Muchos dicen, ¿y por qué dejó a Satanás? Para probarte y probarme. ¿Dónde está tu corazón? Por eso está aquí el enemigo, para tentarnos, porque quiere destruir a todo ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del Hijo y tenemos la imagen del Padre. Todos, bueno, cuando el hombre pecó, para que se entienda, cuando el ser humano pecó, la imagen del Padre se dañó. Y ahora que dice ahí en Romanos 8:28 o 29, no recuerdo, creo que es 28. Romanos 8:29 29, perdón, adelante. dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó que para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. A los que predestinó, gracias, ¿a quién predestinó? A toda la humanidad, pero somos muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios escoja, Dios no escogió a los ángeles, con todo respeto, no es para vanagloria, fue voluntad del Padre, sino a la humanidad, para que tuviera la imagen de Él. Pero ¿qué pasó con Adán? Falló, cayó en pecado, dañó la imagen, y toda la descendencia de Adán tenemos ese daño hasta cuando venimos a entender
que en Cristo Jesús está el camino a la salvación y ser vuelto a formar a la imagen del Hijo, porque el Hijo es la imagen del Padre, la esencia del Padre. ¿De quién es la imagen? Ahí en Hebreos 1:3 es la imagen, la esencia, ¿cómo nos lo presenta? Que ya no ha hablado de otra manera, sino ahora por la palabra de Dios. Léeme del 1 al 3, más seguro. Hebreos 1:1 al 3 dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Se sentó, gracias, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero es la esencia, es la imagen, es la esencia. ¿De quién? Del Padre. Y ahora estamos siendo forjados, formados, todos, no, aquellos que verdaderamente hemos entendido que necesitamos humillarnos delante de Dios, pedirle perdón por nuestras fallas. No es que, no. Un día, es que yo voy a encarnar. No, un día nos llamará cuenta. Que dice Hebreos 9:27. Allí en Hebreos 9:27 nos deja una advertencia muy clara. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Amén. Que muera una vez, no dice que muera y regrese. No, una vez, que reencarne en un gato, que reencarne. No hay tal cosa, la palabra de Dios no nos enseña eso. Aquel que cree eso, mis respetos. Aquellos que andan buscando otra cosa, mis respetos. Cada quien tiene derecho porque tiene conciencia, tiene entendimiento, conoce lo bueno y lo malo, lo entiende claramente. ¿Hay alguna excusa? No, no hay ninguna. Solamente que tengamos un problema de autismo y ni aún así. Que tengamos un problema mental y ni aún así. Porque hay un entendimiento en el ser humano de un creador total, todopoderoso. Si al enemigo le dijo al Señor tu Dios adorará, que a él solo servirá, o al revés, a él servirá, a él solo servirá, a él adorará. ¿Qué nos hace pensar que el enemigo que anda en este mundo haciendo creer a la gente porque se le aparece, porque vio? Obviamente que van a tomar la forma de lo que quieran, tienen poder, pero no son todos poderosos. ¿Qué es lo que pasa? Nos dejamos engañar. Es que yo soy trance. Es que yo me caigo porque el espíritu. Ajá, ¿cuál espíritu? ¿Qué trance? Que déjame decirte que se duda mucho por ignorancia, por no querer entender, porque desde los 50, 60 que muchos jóvenes se les quitó la palabra de Dios de sus vidas y sus hijos de esos jóvenes no creen en nada, no quieren saber nada de Dios. Y cada día ven que van creciendo, que se van haciendo grandes y luego van a de regreso, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, 100 algo, a lo más, y ya. Ah, no, pero está establecido que el ser humano muera una sola vez y luego al juicio. Por eso la palabra de Dios habla de los creyentes, aquellos que duermen en Cristo, resucitarán primero. ¿Qué va a resucitar? No el cuerpo, el alma de la persona. Es que se queda en este mundo. Ningún ser humano, ningún alma de un ser humano está en este mundo. Que se dejen engañar por falta de conocimiento, por superstición o por lo que quieran, esa es otra cosa. Pero cada quien puede creer lo que quiera. No es una enseñanza, tienes que no, es de para cada quien, ¿verdad? Dice el versículo 3, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Todas aquellas personas que quieren vivir bajo la ley tienen que cumplir. Es que se tiene que adorar en sábado. Es que se tiene que adorar en domingo.
Es que se tiene que alabar al Señor todos los días en tu corazón cada día, si eres creyente. Dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Cada creyente, desde que se levanta, desde que abre los ojos, gloria a Dios, gracias por... No vamos a hacer santurrones ni vamos a andar queriendo obligar a todos. Tienes que creer. Y quieres creer, crees. Y no quieres creer, pues es tu problema. Como predicador, como pastor, es necesario que predique la palabra de Dios. Es necesario que le deje entender que no nada más porque alguien me dijo, voy a investigar. Este mundo está lleno de espíritus. Sí, ahí en la Biblia nos enseña que espíritus, los endemoniados, la brujería, la hechicería, la maldición a las personas, la maldición a un pueblo. Pero ¿quién está en control de todo eso? El Señor. ¿Quién le obedece? Los ejércitos de este mundo no tocarán nunca a los hijos de Dios. Le dijo en Job, toca su cuerpo, mas no su vida, porque su alma, porque me pertenece. Y ese es un punto que debemos entender, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si yo me puedo salvar solo, haciendo obras, entonces ¿a qué vino Cristo? Si es por lo que yo hago, si el hombre se puede salvar solo. En Santiago nos dice, enséñame tu fe sin obras, y te voy a enseñar que tu fe es muerta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en Efesios 6, no, Efesios 2, 8 y 9 me parece, dice que no es por obras, pero está hablando de cuando no eres creyente. Y lo que está hablando Santiago es el resultado de tener a Cristo. Si tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti, tienes el entendimiento. Si tú decides entender, comprender lo que Dios habla, tienes que darte un tiempo y poner atención a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces sale un espíritu inmundo que está en cada persona, aunque no lo quieramos entender. Está en cada persona, que es la que no controla totalmente, pero sí manipula al ser humano a hacer lo que el enemigo quiere que haga. Eso depende de cada quien. Dice Gálatas 3:10. Dice la palabra de Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. ¿Qué es lo que vemos? Gracias. Vemos una maldición aquí en la palabra de Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están en este libro de la ley, para hacerlas. Y podemos constatar, ahí en Deuteronomio 21:26, que no es nuevo, que está en el Antiguo Testamento, que está en la Torah, que está en los 5 libros de Moisés. ¿Qué es lo que dice? Deuteronomios 21, 26. O 27, No tiene 26 ni 27. va. ¿Dónde está ahí? ¿No está por ahí? No me equivoqué. ¿Cómo dice? Pues el libro de la ley dice, la ley está bajo de maldición, porque maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas de la ley. Deuteronomios 26, 27. Dice la palabra de Dios, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Pues, es un poco difícil, pero lo hallamos. A veces me queda un espacio chiquito y es mi error, quiero poner números ahí y apenas cabe. Ese fue mi error. Una disculpa por eso. Vemos entonces que el que quiere estar bajo la ley, pues tiene que llevar a cabo, ¿qué es lo que vemos? Aparte de eso, decía yo, una maldición. Maldito. Será maldito si todo aquel, estando bajo la circuncisión, bajo la ley. Era un, pero vemos nosotros en Mateo 5:17, ¿qué es lo que dice?
hablando el Señor Jesucristo, advirtiéndonos, diciéndonos. Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a quitar, no he venido a anular, sino a cumplirla por ustedes. Hay mucho revuelo en muchas cosas ahorita y es lógico, es natural, porque el tiempo está más cerca, la venida del Señor está más cerca y como andan el enemigo y sus ejércitos alborotados, haciendo guerras, metiendo problemas. Pues dijo el Señor, ¿sabes qué? Tienes esperanzas. No vine yo a someterte bajo la ley, sino a cumplirla. No vine a anularla, no vine a quitarla, sino a librarlos de la ley, para que entremos bajo la gracia divina de Dios. ¿Por qué? Para que entendamos que es decisión propia. No somos esclavos del pecado ya. Pero si no tomamos una decisión de aceptar esa libertad que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo, pues entonces no hemos entendido nada, ¿verdad? ¿Y qué dice Romanos 3:31? Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Gracias. Perdón. Son cosas que debemos de tratar de entender, que no se deshace la ley. Porque aquel que vino, que nació de una mujer, según Gálatas 4:4, nacido bajo la ley. ¿Cuál era el propósito de que naciera bajo la ley? Ahí en Gálatas 4:4, lémelo, por favor. Para que quede claro, no estoy predicando lo que quiero, no son pensamientos míos, está escrito en la palabra de Dios. Y debemos buscar hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Sí, somos hijos de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias. Hecho súbdito a la ley, hecho de mujer. Fíjese bien que dice, no hecho de hombre y mujer, hecho de mujer. Y eso me puede dar pie para hablar de muchas cosas, de la situación como tenemos. Es que las mujeres somos superiores. No, es que los hombres somos. No, delante de Dios no hay diferencia. Depende única y solamente de la decisión de nosotros como seres humanos, pero con el conocimiento. La ley no se quitó, se cumplió, ¿verdad? Luego deshacemos la ley por la fe. No, no la deshacemos. ¿Qué dice? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Aprobamos que la ley es buena. Como dice la palabra, la ley es santa. Fue nuestro ayo o nuestro maestro para guiarnos. ¿A dónde? Al conocimiento de la verdad. Pero si quieres que la verdad te libere, como dice Juan 8:32, y conocéis la verdad os libertará. ¿Quieres ser libre? Pues depende de ti. ¿Estamos entendiendo? No sé yo, ¿qué dice el versículo 4 de Gálatas 5? Dice la palabra de Dios, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo, ¿verdad? Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificaréis, de la gracia habéis caído. Gracias. Cuando quitamos la gracia de Dios, quitamos a Cristo de nuestra vida y queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Cuando nos dice por la ley ninguna carne será salva. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar? Lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué dice ahí en Hebreos 12:15? Dice la palabra de Dios, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Dice, mira gracias, para que vayas entendiendo. Fíjate cómo debes de actuar. Dice, mirad bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote. ¿Por qué?
¿Qué es la raíz de la amargura? Es que es el pastor, no, hombre, Iván. Y ahí hablan pestes del pastor. A veces los que pertenecían o pertenecen a la misma familia. Es que ese pastor, ¿de quién estás hablando? Del pastor, ¿sabes tú de quién es siervo? No que el pastor sea, ay, no lo veas, no lo toques, no lo critiques. Claro que sí, pero no destructivamente, sino constructivamente. Todo creyente tiene el derecho y el deber de decirle a su pastor, pastor, aquí no dice así, aquí no se refiere a esto, se refiere a esto. Pero ¿cómo podemos decir al pastor que está equivocado si no abrimos la Biblia y leemos cuál es el rol del guía espiritual? No merece adoración el pastor, no merece que se le dé caravana, ni que, ay, el pastor, como mucha gente dice, es que el pastor, es que mi pastor, no, mi Señor Jesucristo. El pastor es un ser humano de carne y huesos y sangre y come por lo mismo boca que come usted, respira por la misma nariz, no cambia nada, simplemente somos llamados a predicar la palabra de Dios. Por eso dijo Pablo en alguna parte, no digas soy de Apolo, soy de este, soy del otro, porque Cristo no está dividido. Si somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Y la palabra cristianos es seguidores de Cristo, creyentes en Cristo. Y si acepté a Cristo, acepto su doctrina, acepto sus reglas y las pongo por obra. Pero que, no, es que el pastor, es que la familia del pastor, es que la hermana fulana, es que el hermano sultana, es que nomás se están metiendo en mi vida, es que querías, nomás me andan vigilando. No, el Espíritu Santo, aunque tú no lo creas, viene y redarguye al pastor y le deja saber, aunque tú no lo creas, las cosas reales que está pasando con cada persona. Cuando alguien viene y le dice al pastor, necesito dinero, y si no es cierto, el pastor sabe. No porque lo ande vigilando y ande cuidando si sí o no. Simple y sencillamente el pastor ora y por medio de la oración es revelado, aunque no lo crean, la verdad de cada persona. ¿No somos sabios? Pues sí somos siervos del Señor. Es que me habló fulano, es que me habló fulano y me dijo, vivo o muerto, o estamos mal. El muerto, muerto está. Aquello que se está tomando ese lugar es otra cosa, no es el muerto. Es que, no. ¿Estás esperando que venga una aparición para decirte que Dios existe y que tu alma esté en peligro? No, nadie te va a decir eso. Al contrario, te va a guiar para que tu alma se pierda más pronto. Va a ser necesario que entendamos, ¿verdad? Que, ¿por qué nacen las raíces de amargura? Por esos pensamientos. Es que el hermano, ya me voy de ese templo, oye, enójate con el pastor, con la familia del pastor, pero ¿qué culpa tiene Cristo de las cosas que hace el hombre? Porque el hombre, el ser humano hace las cosas por su propia iniciativa. No, y no es que esté defendiendo al enemigo, que el Señor lo reprenda. No es que el diablo, no. Tú de tu propia concupiscencia fuiste y pensaste y hablaste, porque tenías raíz de amargura, y ahí no fue el enemigo, fuiste tú. Pues ¿y qué pasa contigo? Pues te vas destruyendo poco a poco y vas contaminando a los demás. El enemigo es muy astuto. Toma sus instrumentos humanos y los mueve como moped o como mayonetas. Di esto, mueve esto, hace esto, sácale la lengua, hazle que esto y wow. Y ahí está el ser humano actuando de acuerdo a la voluntad del enemigo. Es que a mí nadie me tiene que decir, a mí sí, el Señor, porque yo no soy falible, no soy perfecto, necesito guianza. ¿Me equivoco? Sí, sí me equivoco. Cometo fallas, sí, y hablo de mí, en mi persona en primera. ¿Por qué? Porque si hablo pues, refiriéndome a los demás, se pueden ofender, que ya ha pasado. Tratar de dar una explicación, una enseñanza o algo, ay, nos está insultando, nos está hablando mal de nosotros. No, simple y sencillamente por eso hablo en primera persona, en todas las cosas, para no ofender a nadie. Porque el primero que debe actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que estoy hablando, soy yo. Soy yo. Se dice, predica y no haces lo que predica.
Fíjate cómo se viste, mira cómo anda, mira cómo ve a la hermana, mira cómo ve a la hermanita, mira, pastor, necesito. Aquella historia en la boca, ahí sí, ¿verdad? Pero sí, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener cuidado con que con mi corazón, no es este, es este. El centro, el corazón del ser humano. Este es un músculo que distribuye. Te amo con todo el corazón. No, con el estómago, con el hígado, con todo, con mis vísceras, con todo mi ser, es otra cosa. ¿Qué dice Hebreos 13:12? Hebreos 13:12. 3, 3, 3, 3. No, 13. ¿Dije 13? Me equivoqué. Hebreos 3:12. Dice la palabra de Dios, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ah, fíjese bien cómo nos habla la palabra de Dios. Fíjese bien, mirad hermanos, que ninguno de vosotros, por medio de Pablo, mirad hermanos, con ese amor, con esa paciencia, que mirad hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Yo no sé tú como creyente, si me estás viendo, si estás oyendo, ¿qué estás haciendo? Hay una parte ahí en el Hebreos también que dice horrenda cosa, el 31, no me acuerdo de qué, es caer en manos de Dios vivo, no nos corrobórame el versículo, si es o no es. Hebreos 10:31 dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No, espérenme. No es que quiera que estemos temblando, que deberíamos, porque se trata de nuestra alma. Este cuerpo aquí se queda. Que hace muchos años que nací yo, no, tampoco tanto, ¿verdad? Unos cuantos dieces. Pero el hecho es de que, como está establecido en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Estamos diciendo, un día todo ser humano creado, aquel que nos crió, ha establecido que el ser humano muera una sola vez y luego al juicio. Es que yo morí y fui. Puede haber un paro respiratorio, puede haber un paro, ciertamente de actividades cerebrales, pero no que te moriste. Fue un paro y te resucitaron, te ayudaron. Puede morir la gente así, sí, si no tiene la ayuda necesaria. Muchos hemos estado a la orilla de la vida y la muerte. Hemos estado a la entrada de la muerte y a la orilla de la vida. Pero no podemos decir, es que yo fui al cielo y regresé. No. Dios tuvo misericordia de mí y me dejó vivir más tiempo. Pues no que me morí. Sí, ya estaba uno para morir, pero ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia de cada uno. ¿Qué es todo esto? Bueno, es simplemente una amonestación, un consejo, una exhortación al creyente. Segunda de Pedro 3:17. Dice la palabra de Dios, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos por el error de los abominables, no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Y que hagáis de vuestra firmeza, ¿eh? ¿Qué nos está diciendo? Fíjate cómo te estoy amonestando, o que te estoy exhortando, te estoy avisando. Guardaos que por el error de los abominables, de aquellos que andan predicando otro evangelio, de aquellos que andan enseñando otra cosa. Nomás hay un camino al cielo. Pueden buscar en el espiritismo, en donde quieran, y van a encontrar muchos espíritus y muchos caminos oscuros.
Yo no sé por qué les gusta la oscuridad. Andar, no entiendo. Pero sí entiendo que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué? Por, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque allí en Juan 14:6 nos dice la palabra de Dios, dice, hablando de nuestro Señor, démelo decir mejor, para que sea de la vida, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio Él mismo de sí mismo y del Padre. Y lo hemos oído, lo hemos repetido, lo entendemos. Adelante. Dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, gracias, mira, es una verdad completa. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ah, no, es que los que predican la Biblia está mal escrita, a tu conveniencia, porque no te conviene entender la verdad de la palabra de Dios. No hay otro camino. No andes buscando en la oscuridad. Son cosas que abomina a Dios. La hechicería, la brujería, la adivinación, el espiritismo, todo eso es contra Dios. Y Él mismo controla todo eso. Y está aquí todo eso para probar el corazón de cada persona. Porque tenemos la capacidad de entender qué es el bien y qué es el mal. Por eso son que somos avisados, que tengamos cuidado, que hay muchos abominables. ¿Qué es abominable? ¿A qué se refiere? Gente que habla de abominaciones, que, oye, en este mundo, si en este mundo hay un poder, este mundo está regido por el enemigo y es poderoso. Y todas las huestes que él maneja y manipula para que hagan su trabajo de él, que son demonios, espíritus inmundos, almas, dice almas de ser. Si hay un ser humano en este mundo, yo no lo sé, que no creo porque se ha establecido que el hombre muere y después al juicio. Ahora, Dios es el que va a revelarnos lo que nos conviene hacer, como vimos ahí en 19. Las cosas secretas son de Dios. No tenemos que andar investigando aquello que no nos corresponde. Es que, la adrenalina. Ok. ¿Qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Que maduremos. ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice la palabra de Dios, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema. de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Ah, vemos entonces, gracias a mí. La advertencia está ahí. Nos está diciendo que ya no seamos niños fluctuantes. Pero ¿cómo vamos a madurar si no hemos nacido todavía? Le dijo ahí en Juan capítulo 3 el Señor a Nicodemo, en el versículo no me acuerdo, que es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, ninguno entrará al reino del cielo. ¿Lo tienes? Son dos versículos, uno no me acuerdo. Son cosas que debemos estar enterados, avisados, comprendiendo que la palabra de Dios nos advierte. Pero hay quienes quieren ver fantasmas, hay quienes quieren ver otra cosa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios ahí? Juan 3:3 dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo otra vez. Y si leemos todo el capítulo, todos los versículos referentes a eso, vemos que le dice Nicodemo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre? No nos está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual, para que la imagen del Padre sea hecha nuevamente por la imagen del Hijo en el ser humano. Todo creyente debe tener ese entendimiento, lo entendemos, no sé. Por eso dice que ya no seamos niños, que ya no seamos ignorantes, fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿sí?, artífices, los artífices del error, ¿verdad? Debemos entonces, ¿qué es lo que nos está bueno?
Dice Hebreos 13:9. Dice la palabra de Dios, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Afirmarnos, gracias. En la gracia, ¿cuál gracia? En la gracia de Dios. Pero eso le toca a cada creyente, a cada persona. Quitarnos ese viejo hombre, ese viejo ser, esa vieja persona. No físicamente, porque mientras estemos en este cuerpo estamos en esperanza y por fe creemos en Cristo Jesús, que un día vendrá y levantará su iglesia y se nos dará un cuerpo nuevo, no un cuerpo nuevo, semejante al del Señor. Esa es la esperanza del creyente, ¿verdad? Pero eso, si usted no tiene esa esperanza, pues debería de leer más la Biblia si es cristiano. Y si no es cristiano, pues lea la Biblia, principalmente Juan, el libro de Juan, te lo recomiendo para poder que haga un abrir de mente para poder entender de qué estamos hablando. Toda la gente sabe que cuando nos cerramos a una cosa, no la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? Porque nos cerramos. No queremos entender, no queremos oír, no nos conviene, no. Mientras no dispongamos nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón a entender quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el enemigo, qué astucias hay, qué enseñanzas hay, lo espiritual, para poder entender de qué estamos hablando. ¿Qué dice el versículo 5 de Gálatas 5? Dice la palabra de Dios, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Amén. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Más afirmado, más confirmado por la fe. Y dice Romanos 8, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ese cuerpo que vamos a obtener es por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? Debe de cada creyente verdadero de Cristo, seguidor de Cristo, buscar, conocer, entender qué es el Espíritu, quién es el Espíritu, no qué es, quién es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos enseña que son tres personas distintas. Un mismo Dios, sí, pero tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para conocer la verdad, y la verdad os libertará de que de las cadenas en las que estábamos, de ese yugo de cadenas, atados, esclavizados, somos libres por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué nos dice? Y no solo ellos, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿De qué? De nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo sea deshecho, entonces va a haber otro cuerpo que se nos va a ser dado, semejante al del Señor. Entonces, ¿qué dice 2 de Timoteo 4:1? Dice la palabra de Dios, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en su reino, gracias amigo, le quiero, les pido, les estoy diciendo, qué es lo que debe de haber. Le quiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos.
Muchas veces entendemos la palabra muerto como los malos que están en el panteón. No, la muerte bíblica es separados de Dios, alejados de Dios, aquellos que no están con Dios. ¿A quién va a juzgar? A los vivos y a los muertos, al creyente y al no creyente, en su manifestación y en su reino. Y esto lo hago para aclarar de que no son los muertos del panteón, son los muertos espirituales. Obviamente que los que vamos a estar muertos en el panteón, o los que estén muertos en el panteón, van a ser levantados y van a ser dados un cuerpo nuevo. Pero aquellos que están muertos en el espíritu, pues obviamente que van a ser juzgados igualmente por el Señor, en su manifestación y en su reino, ¿cuál reino? Terrenal. Según Timoteo 2:8. Dice la palabra de Dios, acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Amén, entendemos, gracias. Acuérdate, entendemos qué es lo que quiere decir la palabra acuérdate. Recuerda, porque ya se te ha explicado, de Jesucristo, el cual fue la simiente, y repito, la Biblia hace énfasis en que no son simientes, sino simientes de David, resucitó de los muertos, conforme a mi evangelio. Allá en Génesis, hablando de la simiente, cuando Génesis 3 me parece, el juicio a la víbora, que le dice Dios a la víbora, el juicio a la víbora, sí, Génesis ¿qué 3:15 dice? dice la palabra de Dios, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Gracias. Con esta enseñanza vamos viendo que Jesucristo ya resucitó, que resucitó, venció la muerte, cumplió la profecía que el mismo Dios había dicho en Génesis. Ya lo había dicho el Padre Todopoderoso, que iba a haber una simiente, pero esa simiente ¿de quién vino? De David. Y resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, nos dice Pablo, que no está muerto, que está vivo, que es un Dios vivo porque es Dios también. ¿Cómo es? No tenemos tres dioses, no. Salió del Padre y volvió al Padre, pero el cuerpo que lleva ya no es el mismo cuerpo que conocemos. Ya no tiene esas cualidades que tenía aquí en la tierra. Ahora tiene cualidades celestiales, inmortales, que no pueden morir. Está siempre intercediendo según Juan capítulo 2 versículo 1. Y todo esto lo confirmo con la Biblia porque no quiero que... Y es que ¿dónde dice? Si tiene lápiz, apunte para que vea dónde dice. Juan 2:1, Primera de Juan 2. primera de Juan 2:1, Sí. dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y todo eso, gracias. Todo esto es para que entendamos que tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Un Dios que está en todas partes, pero que no basta decir Diosito. Yo creo en Dios. Yo soy eso. No. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero, ¿qué es creerle a Dios? Esa fe que se nos está pidiendo. Esa completa entrega de mi ser al Padre. Haz como tú quieras. Porque tú todo lo puedes, todo lo haces, todo sabes. El versículo 6, ¿qué dice? Y cerramos. Dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que ora por el amor. ¿Qué dice Santiago 2:18? Dice la palabra de Dios, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Aclaramos, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré que tu fe es muerta.
¿Qué es lo que está diciendo? Sí, gracias, amigo. Si eres creyente verdadero, debe haber un fruto en tu vida, en agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque en Juan 15 dice que está preparado para cortar que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dice 20:22 de Santiago? Santiago 2, 20 y 22. Ujú. Dice la palabra de Dios, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Amén. ¿Hasta ahí? ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Debe haber un resultado, es decir, yo soy creyente. Es que los hijos de Dios, no, no, no. No nos creamos que somos diferentes a los demás. En este mundo se rige en lo material. ¿Qué es lo material? Si algo debes, págalo. Si algo debo de pagarlo. No porque sea hijo de Dios estamos exentos de vivir bajo las reglas económicas o sociales de este mundo. Que aunque debemos tener cuidado cómo lo desarrollamos, debemos vivir de acuerdo a lo que nos marca la palabra de Dios para ser ejemplo. No que el dinero sea malo, repito, la riqueza no es mala. El que es malo es el ser humano, que toma el dinero por su Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 7:19? Dice la palabra de Dios, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Amén. Sí, de la observancia, bueno, de los mandamientos de Dios. Por circuncisado o incircuncisado, si tenemos esa fe, pues estamos llevando a cabo la obediencia a los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Pues debemos poner a leer la Biblia y ver qué es lo que nos dice. Y es uno muy importante que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Hasta tu enemigo. Por eso dice en alguna parte de la palabra de Dios, ama a tu enemigo. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. ¿Por qué? Porque es prójimo. No nos toca a nosotros juzgar a nadie, pero tampoco nadie tiene por qué juzgarnos a nosotros. Eso le toca a Dios, ni a mí ni a usted, a Dios. Ya Dios le dará a cada quien según lo que hayamos hecho en vida. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. No es una crítica, no es uno tienes que hacerlo si quieres hacerlo. Es voluntario. Aquí no te van a llevar a la cárcel, aquí no te van a golpear, aquí la palabra de Dios nomás te dice que el hombre, según Gálatas 6:7, ¿cómo nos lo dice Gálatas 6:7? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Gracias. No os engañéis. Dios no puede ser engañado o burlado. Lo que el ser humano dice hombre, pero recordemos, de hombre se refiere a toda la humanidad. Lo que el hombre sembrare, es un mismo cosechará. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Haz el bien. Busca agradar a Dios, no agradarte tú mismo o tú misma. Es que estoy bien bello, es que estoy bien bella. No, este es un forro que a rato se deshace. Lo único que queda es el alma. ¿La cuidaste? ¿Tuviste cuidado de tu alma? Clama adentro de ti, pidiendo ayuda. ¿Te escuchas? Gracias, Señor. Pregúntale al Señor. No, no me creas a mí. Si no quieres, pero es palabra de Dios lo que te he dado. ¿Lo quieres bien? ¿No lo quieres? Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a todos tus hijos, tus siervos, tu pueblo. Sé con ellos, Señor. Sé con tus
siervos, realmente, con tus predicadores, con tus evangelistas, con tus misioneros, que verdaderamente andan haciendo tu voluntad. Aquellos que con gusto se arriman y donde meto la mano, cómo le hago, qué vamos a hacer para que la obra del Señor siga adelante. Bendícelo, Padre. Prospéralo, fortalece sus necesidades. Sé con ellos en enfermedades, en problemas, en sufrimientos, en todo aquello que le hace a tus hijos, a tu pueblo. Bendice pues tu pueblo. Obra en los corazones de estas personas, Señor, que están matando, porque eso es lo que es. Jóvenes, mujeres, niños, ancianos, todo por una necesidad. No nos asusta, porque tu palabra nos lo dice, que habrá guerras y rumores de guerras, que es principio de dolores. Pues realmente, Padre, pedimos fortaleza, protección para los tuyos, siguiente. Ayúdanos a hacer luz, bendición a la humanidad. ¿Sí? Bendice pues tu palabra, bendice a mis hermanos donde quiera que estén. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. Señor les bendiga.